Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos ahora. Hoy es día ya miércoles 10 de junio. Y la iglesia nos propone para el día de hoy que sigamos en el libro de los Reyes, la primera de Reyes, y que veamos la lectura de Mateo en el capítulo 5. Seguimos en el precioso capítulo 5. Sin más, mi nombre es Alan Barrascut y Arturo Ceseña. Somos de la comunidad Sal de la Tierra, de la parroquia Santa Teresa en Calcuta, y nos dedicamos a evangelizar. El día de hoy la lectura es un poquito extensa, así es de que yo les pido que me tengan un poquito de paciencia. De todas maneras, en el encabezado del video va a ir las lecturas para que ustedes las lean. Es necesario que nosotros nos involucremos también en las cosas de nuestra iglesia, en las lecturas, porque mire, mi querido hermano y hermana, cada lectura que la iglesia nos propone tiene una enseñanza riquísima, no solo en historia, no solo en conocimiento, no solo en una manera diferente de ver las cosas, sino espiritualmente, para que nuestra vida y nuestro conocimiento del Señor Jesús y de la iglesia crezca en nosotros. Sin más, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Señor, te doy gracias de todo corazón por este día. Te doy gracias porque tu amor y tu bondad nos acompañan todos los días de nuestra vida. Yo te ruego, Dios Padre bendito, que envíes tu Espíritu Santo sobre de nosotros para que se abra nuestro entendimiento, para que nuestros oídos espirituales se abran para escuchar tu voz y entender y oír tu palabra. Pero más que eso, Dios bendito, para que con la fuerza de tu Espíritu Santo podamos nosotros vivir esta palabra, hacerla vida en nuestra casa y en nuestras vidas. Todo esto yo lo pido en el precioso y dulce nombre de Jesús de Nazaret, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, Señor amado, lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios bendito. Amén, aleluya, amén. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios para el día de hoy en la Primera de Reyes, en el capítulo 18, vamos a ver del 20 al 39. Para poder entender este pasaje que la iglesia nos propone, tenemos que recordar que el Señor le manda a decir al rey Ahab, el reino dividido, el reino del norte de Israel, en ese tiempo, no, estamos hablando, les dije, 900 años atrás, antes de Cristo, y le manda a decir, dile al rey que el cielo se cerrará por 3 años y medio. El Señor Jesús hace el mismo comentario en el capítulo 4 de San Lucas, versículo 29, lo vimos ayer nada más como una referencia, y dejó de llover en Israel por castigo de que Ahab se había casado con una mujer fuera del pueblo, una fenicia. Era un casamiento político de esos que se tenían que dar para poder estar en paz un pueblo con el otro, y entonces se hizo con los asirios, se hizo ese matrimonio, pero el pecado más grande fue que esta mujer no se hizo del Dios único y verdadero, el Dios de Israel, de Yahvé, nuestro Padre Dios, sino que ella llevó a sus propios dioses, sus baales, llevó sus sacerdotes. Es más, en Samaria, que era la capital del reino del norte, se hizo un templo para alabar a Dios, y donde se hacía el holocausto, que era para Dios Padre, lo botaron, y sobre ese abandonaron ese altar, hicieron otro para los dioses de ellos. Y precisamente el dios Baal de los asirios era el dios de la lluvia, de la fertilidad, de la fecundidad, de la buena cosecha. Pues a ese dios invocaban y no pasaba nada, porque Dios había ordenado por boca de Elías que el cielo sobre Israel se cerrara y no lloviera. Y en ese contexto Elías es perseguido porque él es el profeta verdadero de Dios, y él denunciaba y acusaba al rey de todas estas cosas y de todos estos pecados. Entonces lo empezaron a perseguir, y entre la persecución Dios lo manda, se recuerda, a vivir a una cueva, a un torrente en donde podía beber agua.
y donde los cuervos le daban de comer. Y el día de ayer lo manda más lejos porque ese torrente se secó de tanto que no llovió, que tuvo que ir a Sarepta, dice, donde vivía una viuda. Iba a encontrar a una viuda y la viuda estaba para morir. Ya no tenía harina ni aceite, si se recuerda, pero por la presencia de ese siervo de Dios, por la bendición de haberle atendido, de haberle dado de comer, y por promesa de Dios, por supuesto, porque Dios le dice a Elías, dile que su jarra de harina no se vaciará, ni su aceitera se terminará. Y dice que comieron durante tantos años, ella, su hijo y el profeta Elías. Entonces ahora pasa un determinado tiempo y el rey, ya desesperado, dice que sale a buscar con otro que era su ayudante, que como ponían a un sacerdote, pero nombrado por ellos. Pero este sacerdote que había nombrado Abdías era un hombre religioso, era un hombre recto, pero a lo mejor por temor no le decía tantas cosas a Dios como le decía a Elías. Y él aguantaba ciertas cosas por temor a ser asesinado. Pues en una de esas salen y le dice el rey, tú vete por aquí, yo me voy por allá, porque hay que buscar, hay que salir en el campo a buscar, tal vez hay un río, un pozo donde poder que nuestros caballos coman, nuestros mulos, etcétera, y que encontremos agua. Y en ese camino se van cada uno por su lado. Cuando Abdías en el camino se topa, se le hace encontradizo el profeta Elías, después de tantos años. Y allí empieza el relato. Y entonces le dice, el profeta le dice, ve y dile a Ahab que lo quiero ver, que nos reunamos allá todo el pueblo en el monte Carmelo. Y el otro todavía con miedo le dice, ¿cómo quieres que vaya y le diga si te andan buscando para matarte? Si yo voy y le digo, te encontré y tú te fuiste, a mí me van a matar. Tú no tengas miedo, ve y dile. Y así lo hace. Obedece y así lo hace. Entonces en el versículo 20 dice que Ahab despachó órdenes a todo Israel y los profetas porque se reunieron. Porque se encuentra Elías con Ahab. Al fin sale al encuentro de Elías y le dice, ¿qué pasa? Y entonces Elías le dice, ¿tú crees que yo soy el causante de todos estos males que están sobre Israel? Es tu pecado, le dice. Pero ¿sabes qué? Reunámonos, dice, vámonos, manda a todo el pueblo de Israel allá al monte Carmelo y trae los sacerdotes de Baal, que dice que eran 450 hombres sacerdotes de Baal que había mandado a traer a aquella mujer, la sirio-fenicia, la mujer de Ahab. Los había mandado a traer para que le ayudaran, para que rezaran, para que ellos hicieran lo que Dios había, que el Dios de ellos era más poderoso, que sacara agua, que hiciera algo, y no había pasado nada. Entonces dice Ahab, despachó, hizo lo que Elías le dijo, está bien, juntémonos, dijo, reunámonos. Y dice Elías, le dijo a la gente, ¿hasta cuándo van a caminar ustedes con muletas? Dice, si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a él. Pero si es Baal el verdadero Dios, sigan a Baal. Y entonces dice que la gente respondió. La gente no le respondió en ese momento, ni una palabra, dice. Pero Elías les dijo, he quedado yo solito como profeta del Señor, mientras que esos profetas son 450. Que nos den 2 novillos, dice. Denle un novillo a ellos, que ellos lo descuarticen, que ellos hagan su sacrificio y que invoquen a su Dios Baal. Si viene fuego del cielo por el poder de su Dios, entonces Baal es Dios. Y a mí aparte, déjenme a mí aparte. Y cuando ellos terminen, yo voy a hacer mi holocausto aquí solito. Yo voy a invocar a nuestro Dios. Y si baja fuego del cielo, Dios, Yahvé, es nuestro Dios. Y dice que lo hicieron. Lo hicieron. Entonces fíjese que pusieron, dice la palabra de Dios. Por eso le digo que es interesantísimo que usted lea este pasaje del versículo 20 al 39.
que es lo que la iglesia nos propone. Es una historia bien interesante. Ellos se prepararon, los 450 hicieron todo el sacrificio, descuartizaron al novillo, esparcieron la sangre como decía antes, pusieron leña pero sin encenderla, y ahí esperaron y empezaron a danzar, a gritar, a clamar al cielo. Y entonces Elías se burlaba de ellos, les decía: ¿qué pasa? ¿No oye Baal? ¿No será que está dormido? Les decía: ¿no será que se fue de viaje? ¿No será que no les escucha? Griten más fuerte. Y dice que ellos gritaban, 450 hombres gritando, bailando, brincando. Dice que ellos tenían la costumbre de sangrarse, de lacerarse para sacrificarse con tal de que Dios les escuchara. Dice que no pasó nada, no se oyó ninguna respuesta. Entonces dice Elías: bueno, acérquense. Se acercaron todos. Dice, él reconstruyó el altar que había sido demolido por ellos mismos. El altar antiguo que les dije de Dios, ahí estaba todo despedazado. Lo reconstruyó con 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel. Y dice que le dijo: así ha dicho el Señor, tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar al Señor. Hizo una zanja alrededor del altar para sembrar 2 medidas, como para sembrar 2 medidas de semilla. Apiló la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua, derrámenla sobre la víctima y sobre la leña. Y lo hicieron. Háganlo otra vez. Lo hicieron. Dice, añadió: háganlo otra vez. Por tercera vez lo repitieron. Dice, el agua corrió sobre el altar, incluso sobre la zanja que había hecho, se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró de esta manera. Escuchen: Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, y yo tu siervo que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres tú quien les cambiará el corazón. Entonces el Señor envió un rayo que abrazó a la víctima, la leña, las piedras, el polvo, y se secó el agua de la zanja. Al verlo cayeron todos en tierra, exclamando: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, fíjese que esta gente había ido detrás de otros dioses, había ido detrás de otras costumbres. Y qué fácil es para nosotros, sobre todo, mire hermano, mi querido hermano y hermana, la influencia que tiene la televisión. Nosotros que venimos de hispanos, que no somos nacidos aquí, pero venimos a esta tierra. Qué fácil me veo yo y me doy cuenta cómo la gente cambia solo porque viene a otro país. Ya algunos de los muchachos ya quieren andar con arete porque aquí andan con arete. Otro mira que otros tienen tatuajes, ya se empiezan a poner tatuajes. Empiezan a fumar, empiezan a costumbres diferentes, distintas de las nuestras. No digamos de Dios, se olvidan de Dios. El domingo hay deporte, el domingo hay un gimnasio, el domingo hay una ida a la playa. Y yo digo, mire, todas esas cosas no son malas, pues el deporte, el salir, el ir a la playa, el tener una diversión sana. No, eso está bien. Pero Dios en primer lugar ante todo. Pero empiezan otras costumbres que no teníamos. Fíjese que eso es algo que yo admiro muchísimo en San José. Y hay una oración especial en la novena de San José. Y fíjense que dice San José se fue a vivir 3 años y más. Algunos dicen 3 años y medio a Egipto, huyendo de Herodes.
y vayan a ver si él encontró una costumbre diferente de Egipto que haya adoptado. A lo mejor un corte de pelo diferente, a lo mejor la túnica ya no la usaban tan larga, a lo mejor allá no usaban turbantes y no usaban una gorra no sé cómo, no. Él siguió siendo lo que era. Él siguió siendo la esencia que trae, la fe no cambió. Él sin duda llegó y vio que había muchos dioses, dibujos, cosas en las paredes, cosas muy bonitas. Hasta la fecha, cultura general es excelente. Pero de eso ni le afectó, ni lo despampanó, ¿cómo se dice? Ni lo ilusionó a San José. San José siguió en su humildad, en su sencillez, en su costumbre y con su Dios. Con su Dios. Yo le garantizo algo. Yo se lo garantizo con toda certeza. Yo no sé quién era el rey, el faraón en el tiempo de San José, allí en Egipto. No sé si era Ramsés o no sé los nombres de esos, yo no lo sé. Pero el que era faraón en ese tiempo, yo le garantizo en dónde está. Se lo garantizo con toda certeza. O lo tienen ahí, entre un cajón, entre un ataúd, con los brazos abrazados así, con la cara pelada, como una momia. O lo tienen ahí en el Museo de Nueva York, o está en el Museo de Francia, o está en el Museo de Egipto, en el Cairo, en algún museo. Ahí está el faraón, tieso, y todo entre una vitrina y todos lo pasan a ver y ven los dibujos del sarcófago, del cajón donde lo metieron, ven todo ese arte precioso, las pestañas bien pintadas, todo. Pregúnteme ahora, ¿dónde está San José? San José el carpintero con su túnica desgastada, con sus sandalias a lo mejor remendadas. Pero yo le garantizo, yo tengo la certeza, la seguridad para decirle en dónde está San José en este momento. En dónde vive y en dónde vive eternamente. Porque fue fiel a su Dios, porque Él no cambió. Y eso le pasó a estas gentes. Tuvieron que ver una cosa grande y maravillosa. Tuvieron que pasar por una tristeza de 3 años y medio de sequedad. Tuvieron que pasar por tanta... Pero fíjese que dentro de todo eso, Dios empieza a obrar un plan a raíz de todas estas tradiciones del pueblo de Israel. A raíz de todo eso, Dios empieza a pensar en un plan y dice, este pueblo no es tan fiel conmigo, me falla cada vez, me falla de otra vez forma. Entonces Dios empieza a hacer el plan de querer mandar también la salvación a todas las naciones. Y ayer lo vimos cuando decía Isaías 49 que les comenté, van a ser ustedes luz de las naciones, hablándole al pueblo de Israel. Ayer fue la lectura para nosotros, pero en Isaías estaba escrito, ustedes van a ser luz de las naciones. ¿Por qué? Porque Dios quería que la salvación fuera para todos. Y por eso, Señor Jesús, les comenté ayer en el capítulo 4, versículo 29 de San Lucas, cuando hizo su primer discurso que San Lucas escribe y relata, cuando lo dio en la sinagoga, él hace referencia a la viuda de Sarepta. Le dice a los fariseos cuando estaban ahí en la sinagoga, después de predicar, le dice, en tiempos del profeta Elías habían muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado a la viuda de Sarepta. Ni era religiosa, ni era judía, ni era conocedora de la obra, ni de la misericordia de Dios, pero a ella la mandó. Se los estaba diciendo. Y les dice también, en tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, la sanación fue para Naamán, el general sirio, no para los leprosos de Israel. Es decir, les empieza a demostrar a ellos, miren, ustedes creyendo que tienen a Dios ganado y que lo tienen entre la bolsa,
pero Dios está ayudando y socorriendo a quien ni siquiera conoce a Dios. Y por eso es importantísimo que nosotros conozcamos la esencia de nuestro Dios, porque ese Dios que está hablando aquí Elías, que está diciendo el profeta Elías, es nuestro Dios. Ese Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es nuestro Dios, es papá de Jesús, es Dios Padre. Y actuaba conforme a la fuerza, a la voluntad del Espíritu Santo. Ese fuego que cayó del cielo, obra del Espíritu Santo, presencia viva del Espíritu Santo en medio de ese pueblo incrédulo, de ese pueblo que no caminaba bajo la voluntad de Dios. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, que se los leí así rápidamente y de versículos en versículos, es palabra de Dios. Ahora nos vamos a pasar luego rápidamente al Evangelio para no tomar mucho tiempo de ustedes. Y en el Evangelio vamos a ver, en el Evangelio de San Mateo, les dije, capítulo 5, versículo 17 y 19. Como son solo 2 versículos, los vamos a leer para poder entender la esencia de esta lectura. Dice la palabra de Dios: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y lo enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Miren qué belleza de lectura que Jesús nos propone, que el mismo Señor Jesús nos relata de boca del Señor Jesús. Es lo que acabamos de leer, es palabra de Dios. Fíjese que el Señor Jesús está diciendo que no viene a cambiar la ley, ni a abolirla, ni a transformarla, ni ponerla a su conveniencia, sino a darle el cumplimiento. ¿Eso qué significa, mi querido hermano? Lo que estábamos hablando hace 2 minutos. El Antiguo Testamento, toda la historia del pueblo de Israel, todos los salmos, todo el comienzo, el Génesis, el Éxodo, toda esa historia es el cumplimiento. El Antiguo Testamento es la revelación y cumplimiento en el Nuevo Testamento para nosotros. Y dice el Señor Jesús: yo no vengo a cambiar ni una coma, ni un punto, ni una letra de la ley de Dios, sino a darle cumplimiento. Entonces es válido para nosotros lo que estamos comentando de esos otros dioses. Y es válido para nosotros lo que hemos estado comentando de conocer la Escritura, de entenderla, de recibir enseñanza del magisterio de la iglesia, porque dice la palabra, mire, dice, es tremendo también lo que dice, quien quebrante el mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, ese será el menor en el cielo. ¿Quién quebrante? ¿Qué quiere decir eso? Quien no cumpla. Entonces, quien no cumpla la ley quiere decir que ese no cumple. ¿Por qué? Por 2 razones. O no la conoce, o porque no obedece. ¿Por qué no la conoce? Porque no se la han enseñado, o porque no hay quien le enseñe, o porque le han enseñado mal. Y ahí lo está diciendo el Señor. El que confunde las leyes del Señor. O hay otros más diplomáticos, quiero decir, sin meterme a juzgar a ninguno, sin señalar a nadie. Por favor, no quiero que ninguno se sienta ofendido, pero hay quienes, en lugar de enseñar y en lugar de confundir, hacen un evangelio light, un evangelio que se amolde a las costumbres y a los hábitos de la vida del que lo está diciendo. Yo he oído decir a alguien por ahí que dice: no, es que, ¿sabe qué pasa? Que el ser humano somos
como traemos el pecado original, venimos defectuosos, ya venimos así. Entonces por eso pecamos, por eso vivimos. Ese es alguien que tiene un pensamiento que es mediocre, que tiene más pensamiento y está más enfocado en la forma de ser humano que en la forma de ser divino. Porque si somos criaturas, si somos hijos de Dios, todos esos defectos y todo ese defecto de fábrica que dice que traemos, con el poder de Dios se compone, mi querido hermano. Si no vamos a seguir en las mismas. Como nacimos nos vamos a ir. Y eso no puede ser. No podemos pensar de esa manera. Tenemos que pensar en que la palabra de Dios tiene poder. En que Dios es el Dios único y verdadero. No necesitamos ver para ningún otro lado. Si hay sequía en su casa, si hay falta de comida en su casa, si están pasando por situaciones difíciles o por lo que sea, por enfermedad, no busque ayuda en otros dioses, porque Dios todo lo puede. Busque la ayuda en el Dios único y verdadero, aquel que envió a su Hijo único por usted y por mí, aquel que envió y que nos mostró en la vida de María Santísima, de San José, de tantos santos, apóstoles, de tanta gente que ha caminado y que no se ha agarrado de que ha salido, de que venía defectuosa o que venía con un problema y que por eso es así. No, hay que cambiar esa mentalidad y hay que entregarle nuestra vida al Señor y confiadamente decirle: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras y enséñame la verdad para que yo la pueda compartir y obedecer tu ley y tu mandato, porque tú eres mi único y verdadero Dios. Que así sea para todos nosotros, mi querido hermano y hermana, y que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.